Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4. Esta es la cuarta parte de este estudio que titulamos Esperamos en el Dios viviente. Esta es nuestra esperanza. Esta es nuestra esperanza en el Dios viviente. Y bueno, vamos a analizar por qué tiene que ser este aspecto de gran importancia en nuestra vida, para nuestra fe. En nuestros estudios, en nuestros estudios eh, hemos estado avanzando en en este tema acerca de la fidelidad, la palabra fiel. Pablo en este estudio nos va a hablar una vez más acerca de este tema. Y si ustedes recuerdan, en nuestro estudio anterior concluimos hablando de todos los beneficios que podemos obtener si nos ejercitamos en la piedad, porque eso tiene que ver con poner en práctica, pues día con día, todos los días de nuestra vida, los atributos que hemos aprendido de Dios, los atributos que vemos en las escrituras como atributos de Dios, su compasión, su misericordia, su justicia, todas estas conductas que dan testimonio de una verdadera transformación en nuestras vidas. Y que al ejercitarnos en estas conductas nos mantenemos sanos, nos mantenemos fuertes, hablando del Espíritu. Nos estamos preparando para qué? Pues, por supuesto, para vivir y dar testimonio en este mundo, pero sobre todo para el mundo venidero, para el reino venidero, para el tiempo en el que nosotros estemos al lado del Señor en la vida eterna. Este es el punto más importante, nuestra esperanza más grande. Recordemos que el contexto de las palabras del apóstol Pablo tiene que ver con el hecho de que ejercitarnos en el cuerpo pues tiene poco valor, realmente tiene poco valor, y esto lo hace muy a propósito para exponer. Pablo expone en esta alegoría eh, la radical diferencia que existe en la prioridad que debemos poner en nuestra vida. Existe una gran diferencia en las prioridades que debemos nosotros tener. Alimentar y fortalecernos en la carne, o alimentarnos, fortalecernos en el espíritu. ¿Qué es lo más importante? Las dos cosas son importantes, por supuesto que sí, pero realmente qué es lo que más importa. Y en ocasiones hay personas que llegan a confundir este tema y acerca de la importancia de nuestras acciones de piedad y de justicia, y llegan a considerar que por esas acciones que pueden llevar a cabo de justicia, de piedad, pueden en un momento dado abonar a la salvación, a su salvación eterna. Pero eso es un error. Eso es un error reiterado en muchas personas y que incluso deriva en la doctrina que se comparte en algunas religiones. Es importante, por supuesto que es importante. De hecho, de esto nos está hablando Pablo. La importancia que tienen todas nuestras acciones, nuestro testimonio. Pero eso no puede abonar para nuestra salvación. La salvación ya la tenemos. Pero tenemos que entender dos aspectos importantes que lo vamos a analizar, por supuesto. Lo que nosotros debemos tener presente es que no debemos olvidar que nuestra salvación ya fue dada por el Hijo de Dios a través de aquel sacrificio en la cruz. Y a través de nuestros estudios, nosotros hemos reiterado que justo por la salvación, ¿sí?, que fue dada por el Mesías, es que, como en su momento lo advirtió el apóstol Juan, tenemos que seguir un camino que nos conserva en esta salvación.
porque de lo contrario, efectivamente corremos el riesgo de perder la salvación que ya recibimos. Y ese es un gran tema de discusión, de debate, en muchos, porque la gente no puede entender todavía este aspecto. Salvación se pierde, no se pierde. O sea, se pierde o no se pierde. Pero hay que adentrarse en el tema para poderlo comprender. Porque lo hemos reiterado en otras ocasiones, muchas personas que hoy tú compartes con ellos, van a la misma iglesia, quizás a la misma congregación, se identifican como hermanos en la fe, pero después de un tiempo algo cambia en alguna de esas personas. Y de repente ya no, ya llega el tiempo en que son irreconocibles, hacen cosas que se suponía que ya no hacían, o se regresaron a la vida de antes. ¿Qué pasó? Pues no, que la salvación se pierde o no se pierde. Sí, hay un aspecto bien importante que no podemos nosotros advertir en los demás, y es que hay personas que se pierden en el camino, pero que hay una predisposición para este error, este camino, esta decisión que en un momento dado de sus vidas toman. Y por eso, Juan, en su primera carta, habla él de que ellos estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, salieron de nosotros. ¿De quién está hablando? Pues de aquellos a los que en un momento consideramos como nosotros que teníamos la salvación. Entonces, ¿qué pasó? Pues por supuesto que se pierde, pero en el contexto del concepto que los demás tienen de los demás. Es decir, por ejemplo, tú no puedes advertir hacer esto acerca de mí, por ejemplo, que yo te estoy hablando, te estoy compartiendo, para no hablar de nadie más. Si de repente ya te enteras después de algún tiempo, que Humberto anda en malos pasos y anda de repente, se perdió y se regresó a su vida de antes. ¿Qué pasó con su fe? ¿Qué pasó con todo aquello que había hecho? Que no era de nosotros. Así de impresionante lo expuso Juan. Y está terrible, está terrible. Entonces, ¿qué es lo más básico que debemos entender? Todo el mundo se lo sabe de memoria. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso todo el mundo se lo sabe. O sea, ahora sí que es este requisito, ¿no? Casi, casi. Sí, el problema es que todo el mundo se queda ahí. Se estacionó en ese versículo nada más. Y ya no continuaron aprendiéndose todo lo demás, que deberían de habérselo aprendido igual. Pero comprendí en su comprensión total. Dice el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Verso 18, el que en él cree no es condenado. Aquí tienes que detenerte. ¿Qué significa realmente creer? A través de nuestros estudios ya entendimos, ya aprendimos, hemos visto mucho ya ese tema acerca de realmente creer. Creer es obedecer. ¿Obedecer qué? La escritura, los mandamientos, ahí están. ¿Obedeces? Bueno, algunos es que me dijeron que ya el Antiguo Testamento ya no. Entonces no crees. Porque ¿en qué crees? Si los apóstoles, todo el Nuevo Testamento tuvo su sustento, su base, justo en las escrituras, no había otra cosa en el tiempo de Yeshua, de los apóstoles. Entonces, ¿en qué crees si no crees en el Antiguo Testamento? Si no lo obedeces.
porque te dijeron que ya no. Una vez más, el que en él cree, cuando dices tú, es decir, aquí puedes leer en el que cree en el Antiguo Testamento, en la palabra del Padre Celestial que le dio a los antiguos, no es condenado. Pero porque estás obedeciendo, está dando por hecho que estás creyendo, estás obedeciendo. Pero el que no cree, o sea, el desobediente, el que no cree, ya ha sido condenado. Fíjate qué terrible es esto. Entonces, ¿dónde quedó verso 16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué pasó? Ah, ¿tú crees? Sí, yo creo. Claro que sí, yo creo. Acá, nada más. Santiago 1 dice, ¿crees en Dios? Haces bien, porque los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿qué te hace diferente de un demonio? Estoy diciendo quizás un poco drástico, tendrías que entender cuál es el contexto, pero así claramente, todo el mundo cree, casi todo el mundo, ¿sabes? Va a ser raro que alguien te diga, no, yo no creo, algún filósofo perdido, pero cualquier persona común y corriente, como tú y yo, le preguntas y te va a decir que cree. Eso no es creer. El sentido, el contexto bíblico de creer realmente tiene que ver con obedecer, ser fiel a la palabra de Dios, esforzarse en cambiar tu vida. Pero dice, fíjate una vez más, fíjate bien, ya creíste que para eso vino Jesucristo, a morir por tus pecados y por eso eres salvo. Sí, pero continúa diciendo Juan, no yo, Juan. Y ya comienza a desmenuzar el versículo 16. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Dónde está la salvación? Pues no, que ya había venido Jesucristo y te había salvado. Entonces, si no crees, eres condenado. O sea, si no obedeces, eres condenado. Porque no ha creído en el nombre. Es decir, te lo voy a traducir. Porque no has obedecido a la autoridad del unigénito Hijo de Dios. La autoridad del unigénito Hijo de Dios es su palabra, la palabra del Padre, porque Él lo dijo. No es mi palabra, sino las palabras de mi Padre que me dio para que se las diera. Ah, entonces no es tan fácil, así ya como que ya creo, yo creo acá, no, sí, sí, yo creo que hay un Dios y hay un Hijo y ya, soy salvo, porque creo. Y eso me lo dijeron y ya me evangelizaron y cuenta como uno de los millones que en la campaña evangelística X y Y se llevó a cabo. Y a la gente se le engaña, la gente queda engañada con una idea que al rato ya no le encontró el sentido, porque nada cambió en su vida. Sigue con los mismos problemas la persona, la gente sigue en el mismo estado de desolación, de tristeza, de depresión. No tienen esperanza. No hay esperanza. ¿En qué se fundaría una esperanza de una persona que su vida está en caos? Verso 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre unigénito del Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Aquí viene lo importante y lo que realmente te conecta con el verso 16, con el verso que te aprendiste de memoria. Esto, verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
¿Qué significa esto? Si la palabra de Dios es la luz, porque vino Jesucristo a exponerla, a enseñarla durante 3 años y medio, a partir de que inició su ministerio hasta su muerte en la cruz, esa fue la luz que vino al mundo. Pero la gente la está rechazando. Porque amaron más las tinieblas, la oscuridad, todo aquello que está en contra de aquello que representa la luz. Porque sus obras, y aquí te lo está traduciendo el mismo Juan, ¿qué es la o sea, te está hablando de luz y te está hablando de tinieblas? Bueno, tienen que está hablando de dos tipos de obras, porque sus obras eran malas. No, pero es que yo no le hago mal a nadie, ¿no? Pero si no haces mal a nadie, ¿por qué no obedeces a la palabra de Dios, a la voluntad del Creador? Ah, bueno, porque yo hago lo que considero que es bueno. No hay nada bueno en ti. Y eso está en las Escrituras. A Jesucristo. Hasta que Jesucristo mismo, él mismo le dijeron, Maestro bueno. El Señor respondió, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno, no hay nadie bueno. Y era el Hijo de Dios, pero estaba en carne. ¿Por qué me llamas bueno? Entonces, si tú mismo, en tu propia idea, te consideras a ti mismo que eres bueno, pues déjame explicarte que no es así. Porque, porque simple y sencillamente, por naturaleza, no porque seas una persona asesina, secuestradora, no, eso ya estamos hablando ya de otros extremos. No, por naturaleza misma, todo mundo, desde que nacemos con el aspecto del pecado original. Punto. Y ese es el proceso que inicia con nuestra vida para ser guiados en el buen camino. Más el que practica la verdad viene a la luz. ¿Y qué es la verdad? Una vez más, son conceptos. Aquí en este pasaje tan pequeño de Juan, te está hablando de conceptos bíblicos que tienes que aprender. ¿Qué significó cuando hablaban de la verdad? ¿Qué significa cuando hablaban de la luz? ¿Qué significa cuando hablaban de creer? Porque no es en el contexto de un conocimiento común. Tienes que entender bíblicamente lo que significaban estas palabras para entender que la verdad, siempre que hablaban de la verdad, hablaban de la palabra de Dios, de la Biblia, de la Escritura. En aquel entonces no había Biblias, había rollos, y los rollos eran del Antiguo Testamento. Esa era la verdad. Mas el que practica la verdad, ¿qué vas a practicar? Los mandamientos. Amor al prójimo, no te salió la primera. ¿Por qué? Porque lastimaste a tu prójimo, le dijiste cosas que no debiste de haber dicho. Pues estás practicando. ¿Y qué tienes que hacer? Sigue practicando, ve y pide perdón. Eso es poner en práctica la verdad. Y a lo mejor toda tu vida vas a seguir cometiendo los mismos errores, pero en tu conciencia está la verdad de que estás mal, de que tienes que esforzarte en practicar la verdad. El Señor no vino a salvarte porque eres perfecto. No vino a salvarte porque estabas perdido. Estábamos perdidos. Así, por esa razón vino Él. De otra manera, cada quien se hubiese justificado por sus propias obras. Pero tan perdidos estuvimos y fueron tan en vano todos los esfuerzos de todos los religiosos, incluso
porque no pudieron, que tuvo que haber muerto el Señor en sacrificio perfecto, no para expiar, sino para redimir. Y ahorita lo vamos a ver eso también. Así es de que la confusión de muchas personas pues los lleva a considerar que no son importantes las buenas obras. Pues ya soy salvo, yo sigo con mi vida. Sus acciones deben ser transformadas. El ejercicio de la piedad es lo que genera acciones transformadas, porque solo hay personas que toman en cuenta la primera parte del pasaje que acabamos de leer de Juan, verso 16, pero no toman en cuenta las consecuencias de realmente creer o no creer, obedecer o no obedecer, el camino. De manera que son dos momentos, entonces, son dos momentos relevantes en la vida de todo creyente. Todo aquel que toma esa decisión. El primero es la forma en que hemos sido justificados. Eso lo debes de entender. La forma, de qué manera hemos sido justificados y por lo cual somos salvos. Esto es a través del sacrificio de Jesucristo. Solamente. Ese es la única justificación para nuestra salvación. Y el segundo momento importante es el modo en que vivimos después de haber entendido que somos salvos por la gracia de Dios, por este sacrificio, por este regalo inmerecido. Porque fuimos salvos aún siendo pecadores. No fuiste salvo porque ya te lo merecías. Si en algún momento pensaste en esto en tu vida, pues es que Dios me miró porque comencé a cambiar mi vida, ya comencé a ser bueno. No es cierto. Quítate esa idea equivocada. Te estás engañando. Nunca fuiste bueno. Jesucristo a sí mismo se dijo, no me llames bueno. ¿Tú qué te puedes decir bueno? Imagínate. Entonces es muy importante este segundo momento. ¿Sí? El momento que después de haber entendido ya de la razón por la que fuimos salvos, el sacrificio del Señor, entonces comenzamos a cambiar nuestras vidas, a obedecer. ¿Y qué vas a obedecer? El primer consejo que yo te doy antes de que le hagas caso a aquel que te está hablando. Sí, escucha, pon atención, pero mi consejo es ve a la escritura, comienza a leer los mandamientos de Dios, que es su palabra fiel, viva, y con la disposición de tu corazón y tu disposición en tu espíritu, Dios va a comenzar a hacerte entender muy bien su palabra. Te lo prometo. El Señor es fiel por eso. Por eso Pablo dice el verso 19, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Digna de ser recibida por todos. Aquí ya Pablo está siendo muy decente, pero literalmente lo que te está diciendo es obligación de todo creyente recibirla. Si es que eres creyente, si es que crees. Y te voy a decir por qué. Más adelantito ya lo dice tal cual. Le dice a Timoteo, manda esto. O sea, tienes que mandar que se haga esto. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Palabra fiel es esta en el sentido de que lo que va a decir a continuación y lo que ha estado diciendo no solo es confiable, sino es fiel a la voluntad de Dios. De ahí la importancia de entender el sentido correcto
a esta expresión de fiel. Es muy importante en referencia a lo que va a decir a continuación. Y recordemos que este énfasis Pablo ya lo había hecho, recuerden, en el capítulo 3, al inicio del capítulo 3, justo cuando habla del obispado. Palabra fiel es esta y comienza a instruirle a Timoteo acerca de todas estas reglas. Entonces la relevancia de este énfasis que Pablo hace respecto de la palabra fiel, pues tiene que ver con la respuesta que se espera de todo creyente, en el sentido de ser recibida también, ser cumplida en toda su expresión por todo creyente. Y no como muchas personas que tienen por costumbre, mala costumbre, solo tomar pues algunos aspectos determinados de los pasajes o de capítulos enteros, simplemente algunos pasajes, porque les gusta, les conviene, pero dejan de poner atención a los aspectos que les incomoda y que lamentablemente a veces es lo que es donde hay que poner más atención, justo en lo que nos incomoda. ¿Por qué? Porque es justo lo que nos va a ayudar en nuestra persona a crecer, a fortalecernos. Dice el verso 10, porque esto mismo trabajamos. Dice, por esto, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio. En este versículo, algunas traducciones, en lugar de ocupar la palabra trabajamos, ocupan la palabra esforzamos, nos esforzamos. Y aunque ambas palabras son similares, en realidad el concepto sí es distinto. La palabra trabajamos en el griego es la palabra kopiao, y su significado no solo implica un esfuerzo, sino que en sí la palabra misma implica un trabajo, pero también que sufrimos afrentas por este trabajo. Se sufre afrentas, se sufre por este trabajo que se realiza. Es más, entonces, en realidad el sentido correcto de la palabra original pues va un poco más allá. Hay una consecuencia de dolor para aquel que realiza este trabajo. Cuando nosotros ya nos hemos acostumbrado a tomar en cuenta y aplicar las doctrinas que provienen fielmente de las escrituras y vivimos nuestras vidas conforme a ello, pues las personas que no son creyentes normalmente nos van a juzgar, nos critican muchas veces, en ocasiones nos insultan y van a considerarnos personas negativas. A veces. Porque, perdón, no deseadas, no gratas, personas no gratas en el círculo social. Ya nos acostumbramos. Y en ocasiones, aunque quizás no nos lo digan de forma directa, sabemos que nos juzgan. Y es justo eso a lo que se refiere el apóstol Pablo al hablar del trabajo que hacemos mientras sufrimos oprobio, afrenta. Y aunque pudiera ser algo que desanime al creyente, en realidad debería ser algo que opere justo lo contrario, de forma contraria. Y la razón es por la que trabajamos a pesar de las afrentas, es decir, el motivo. ¿Cuál es? Dice el verso 10, porque esperamos en el Dios viviente. Eso es justo lo que te debe motivar. La esperanza. La esperanza en el Dios viviente. Sí, es difícil, es duro, duele en el corazón, incluso a veces la misma familia te rechaza, pero lo que te fortalece es mantener la esperanza de la vida eterna, la esperanza en el Dios viviente. Porque Él es fiel. Y eso tú ya lo has vivido, tú ya lo has constatado a través de tu propia vida, tu propio testimonio. Entonces, lo único que tienes que hacer es mantenerte fortalecido en la esperanza. Y fíjate bien que el ejercitarnos en la piedad
va a traer como consecuencia, como ya lo habíamos dicho, prepararnos para el reino. Y aquí Pablo nos lo confirma, porque trabajamos soportando las afrentas de los que nos menosprecian por causa de nuestra fe. Pero lo que nos mantiene firmes y fieles es la esperanza del Dios viviente. Esto significa que el fundamento de nuestra fidelidad, lo que, lo que justifica tu fidelidad, es la esperanza. Somos fieles porque mantenemos viva la esperanza del reino venidero, de la vida eterna. Y eso hace que valga la pena. Por supuesto, sufrir cualquier afrenta es difícil, pero vale la pena. Nuestra fidelidad tiene su base en la esperanza que nos ha sido revelada en la palabra de Dios. De manera que debemos tener presente que existe una relación entre la esperanza y las promesas de Dios que vemos escritas en su palabra. ¿Sí? Esas promesas que hemos recibido constituyen el fundamento de nuestro compromiso espiritual. Entonces, sí, hay una esperanza, sí, y también hay promesas. Esa promesa nosotros la esperamos, la anhelamos, recibirla, pero existe de por medio, ¿qué? Un compromiso espiritual de tu parte. Nada menor. Es muy importante. ¿Por qué? Porque ese compromiso espiritual implica un cambio radical en tu vida. Esto es muy importante que lo entendamos de forma correcta, porque a veces se ha divulgado la falsa doctrina en el sentido de que todo mundo tiene derecho a recibir las promesas que se encuentran en las escrituras. Pero en ningún momento se les instruye, se les advierte a las personas en el sentido de que deben mantener un compromiso espiritual, deben de asumir un compromiso espiritual por medio del cual sus vidas deben dar testimonio de fidelidad a la palabra que han recibido. Tal y como lo expresó el apóstol Pablo, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Esto implica un compromiso, una responsabilidad espiritual. Si no estás dispuesto a asumirlo, no esperes el cumplimiento de las promesas de vida eterna para tu vida. Y no es que yo me lo esté inventando. Estoy desmenuzando los versículos para que tú mismo lo puedas entender. Verso 10 continúa, dice que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Ya viste cómo hace diferencia, Pablo? No la estoy haciendo yo. Pablo está haciendo una diferencia. Dice que es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Por qué? Porque hay unos que aún no toman la decisión. Está la salvación ahí, ¿sí? Pero no toman la decisión algunos. Pero algunos, ¿qué dijeron? Sí creo. Y quiero cambiar mi vida. Y quiero obedecer. Entonces, aquí está la promesa. Hay una promesa importante. Porque es Salvador tuyo. ¿Por qué? Porque crees. Entonces, en esta parte del versículo 10 nos confirma lo que venimos hablando acerca de la salvación. Y si se entiende correctamente, muchas personas que han estado confundidas acerca de la salvación podrán entender mejor cuando Juan escribió, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Yeshua, Jesucristo, vino y él hizo la obra. Y es aquí donde debemos tener mucho cuidado de la obra que en realidad vino a hacer Yeshua. Porque él no solo vino a expiar de pecados. Pon atención en esto. Si quieres, toma nota, por favor.
Fíjate bien, aquí vamos a hablar de una diferencia que debes entender. Él no solo vino a expiar de pecados, sino que vino a hacer algo más allá. Él vino a redimir. Y en ese sentido, estos dos conceptos son distintos, totalmente distintos, radicalmente distintos. La expiación tiene que ver con cubrir, capará, cubrir el pecado. Y eso hace que esta expiación no quita la culpa por el pecado, solo nos cubre o nos cubría a fin de sufrir las consecuencias a fin en un momento dado del pecado, ¿no? De evitar las consecuencias del pecado. Pero era por un tiempo. Y esto tiene que ver justo con el sistema sacrificial, porque la expiación solo alejó el juicio para un tiempo futuro. Recuerden, Yom Kippur, el mandamiento cada año, la expiación por el pecado. Yom Kippur, el día del perdón. Es como decir, como si Dios dijera a la humanidad en aquel entonces, recibo la sangre de ese animal inocente que has sacrificado, porque entiendo, recibo que tu aflicción la estás entregando consciente de tu pecado, de tu condición de pecado y de que mereces la muerte, ya lo sabes, pero te perdono. O sea, lo estoy quizás explicando muy burdamente, pero eso era en sí lo que implicaba Yom Kippur. Cada año. El autor de la carta a los Hebreos lo explica perfecto. Habla de la sangre de los machos cabríos pero todo eso tenía que acabar en algún momento. Y entonces el contraste viene cuando hace la explicación el autor de la carta a los Hebreos acerca del sacrificio perfecto de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya no hubo necesidad de más sacrificios. A partir del sacrificio del Hijo de Dios, en ese momento se destinó la conclusión de todo aquel sistema sacrificial, porque ya no tendría ningún objetivo, no tendría ningún sentido, y tal fue. La destrucción del templo de Jerusalén no fue circunstancialmente humana, fue divinamente destinada. Entonces, la expiación tiene que ver con cubrir el pecado, lo que sucedía antes de la venida de Jesucristo, a través de todos aquellos sacrificios. ¿Sí? Entonces, no quitaba la culpa por el pecado, solo lo cubría. ¿Para qué? Para no sufrir la consecuencia del pecado. Pero la redención tiene que ver con quitar el pecado. No es que lo cubra, sino que lo quita de nuestras vidas. Entonces, próximamente, cuando vayas a celebrar Yom Kippur, porque es un mandamiento que nos ilustra mucho acerca del tema, considera esto, considera que ¿cuál fue el motivo por el cual fue establecido este mandamiento por el Señor como una de las 7 conmemoraciones anuales? Pero considera lo más importante, la redención que hemos tenido a partir de la venida de Jesucristo. ¿Cuál es el propósito y gran diferencia que tiene la redención con la expiación? Que por causa de habernos sido quitado el pecado, ya no hay un juicio pendiente para nosotros. Hablando del juicio de fuego eterno. Ya no.
Ya no tenemos esa preocupación. ¿Por causa de qué? Por causa de la redención. El juicio desapareció. Fuimos redimidos, fuimos rescatados por este sacrificio de quien nos amó. Un sacrificio perfecto que no tuvo como propósito una expiación, cubrir temporalmente, no, sino la redención. Y por eso es el sacrificio perfecto de acuerdo a la carta de los Hebreos. Y nosotros solo tuvimos que responder a esa redención. Eso sí, tuvimos que responder a esa obra de redención. ¿Cómo? Dejando de pecar, cambiando nuestras vidas. Y eso ha sido lo más maravilloso que nos ha sucedido. Haber tomado esa decisión, bendita decisión. El calvinismo, por el contrario, fíjate, y esto lo quiero comentar porque también mucha gente que quizás no es consciente de que está siguiendo esa doctrina, lo creen de esa manera. El calvinismo habla de una supuesta expiación limitada, así la llaman, expiación limitada, que es una doctrina que sostiene que la muerte de Yeshua fue fue para salvar solo a unos cuantos elegidos. ¿En qué sentido? Bueno, es una doctrina asociada a la tradición reformada que le llaman. Esa doctrina contrasta con esta idea de que de la gracia de Dios permite que todos respondan a la salvación. Es decir, por causa de la gracia de Dios, todo el mundo tiene la oportunidad de ser salvo. Todo el mundo, sin excepción. Pero tiene que responder con obras, con una obra. Es decir, ¿en qué sentido? Pues obedecer, comenzar a cambiar sus vidas. Esta llamada expiación limitada sostiene que la muerte de Yeshua fue suficiente para expiar los pecados de todo el mundo, pero Dios solo la destinó a los elegidos, a unos cuantos solamente. Por supuesto que esa doctrina del calvinismo pues es falsa y solo hay que leer muchos pasajes de las escrituras que contradicen esa doctrina. Hay muchos pasajes, justo el pasaje del Evangelio de Juan, del capítulo 3 que analizamos, lo expone claramente. Es una invitación abierta. Primera de Juan 2, verso 1, otro ejemplo. En adelante dice, a partir del verso 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de ¿qué? Por los de todo el mundo. Entonces, ¿por qué el calvinismo sostiene algo contrario a lo que dice la propia escritura? Bueno, una vez más, las doctrinas de las religiones creadas por los hombres derivan justo de las elucubraciones de los hombres, que no son fieles a la escritura. Así de que cuando Pablo afirma al final del versículo 10 que Yeshua es el Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen, no significa que Dios haga exclusión de las personas, no, porque ya de repente ya como los escépticos, ¿qué es lo que dicen? Ah, ¿ya viste? Ahí dice, no para todos, es para algunos. No, 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 no. Hay que leer bien, hay que leer bien. Dice para todo el mundo, primeramente. Pero dice mayormente de los que creen. Entonces, son los hombres los que deciden creer o no creer.
Ahí está la salvación de Jesucristo. Y si decides creer o no creer, tú decides ser salvo o no ser salvo, hablando de la vida eterna. Así que no es Dios quien decide que solo algunos sean elegidos y discrimine a otros. No, ese no es el carácter de Dios. Jamás fue así el Señor. Así es que no es Dios quien decide solo que algunos sean elegidos, sino que ha dado la libertad a todo mundo, le ha dado la libertad de elegir, tanto a hombres como a mujeres, para que crean, ¿sí?, o que no crean y en consecuencia reciban o no reciban la salvación eterna. Pero la decisión es tuya, que no te engañen y sobre todo no te engañes a ti mismo y no te niegues la oportunidad. Si aún no has tomado esta decisión, no te niegues la oportunidad de la vida eterna. Ahí está. La obra fue perfecta y solo está esperando a que tú la recibas. Dice el verso 11, esto manda y enseña. Esto le dice a Pablo a Timoteo. Esto manda y enseña. Aquí ya se quitó de delicadezas y Pablo está diciendo, tienes que mandar que se haga de esta manera. Porque no estás hablando con personas que ponen en tela de discusión la palabra de Dios. No. Se entiende que estás hablando con personas que han declarado que creen, declarado que son fieles a la palabra de Dios. Entonces, manda esto y enseña de esta manera. Esto es muy claro. No admite sugerencias, sino es una instrucción enérgica porque se trata de las instrucciones de Dios. ¿Para quién? Para los creyentes. Y esto es muy importante. ¿Se trata de mandar y enseñar a los no creyentes? Pues claro que no. Si tú piensas hacer eso, se van a burlar de ti y bueno, pues a lo mejor con justificada razón. ¿Por qué? Porque te estás saliendo de la instrucción, de la enseñanza. Pablo te está diciendo, manda y enseña esto, pero a los creyentes. Esas instrucciones son claramente dirigidas a los creyentes, a las personas que de antemano han tomado ya una decisión para seguir sus instrucciones, las instrucciones de Dios, fielmente. Entonces estás hablando con discípulos de Jesucristo, con gente que ya tomó una decisión. Y con esta libertad, Pablo le dice a Timoteo, manda esto. No porque va a imponer algo que les va a costar trabajo a las personas. Pues no, porque las personas ya lo entienden, saben que deben obedecer la palabra de Dios. En ocasiones algunos se equivocan y pretenden llevar a cabo cierto tipo de enseñanza queriendo cumplir un mandamiento en personas que no son creyentes, personas que no tienen ningún tipo de interés en conocer tu fe. Eso es un gravísimo error. Por ejemplo, muchas veces, y es muy, muy clásico, estamos próximos a conmemorar la Pascua y, por ejemplo, muchas veces se ha cometido el error en personas que apenas están mostrando un cierto interés en tu fe, que quieren conocer, de inmediato comienzan a hablarles de mandamientos como la circuncisión, por ejemplo, o sea, se van directo a la yugular, ¿no? La circuncisión, te tienes que circuncidar. Entonces, espérate tantito, apenas quieren conocer y ya van directo. De inmediato comienzan a hablarles del mandamiento de la circuncisión, cuando aún ni siquiera han entendido el sentido de la obediencia, las consecuencias de cambiar de vida, de una vida secular a una vida espiritual. Todavía las personas tienen que tener un adiestramiento, tienen que entender
Evangelizar tiene que ver con un sentido más de la lógica también, más común. Ponerse también en los zapatos de aquella persona porque pues no conocen, no entienden nada, quizás. Sí, sí ya entendieron algo muy importante, quieren cambiar su vida y por eso se acercaron a ti, por eso quieren conocer de ti. Bueno, ten mucho cuidado. Las consecuencias de este tipo de errores en personas que apenas quieren conocer la fe es que muchas veces por emoción, y esto es lo más delicado, por emoción, pero sin discernimiento, van y se circuncidan. Uy, aquellos que les compartieron pues están súper felices porque ya se ponen la estrellita, ¿no? Qué terrible. No supieron lo que hicieron. Ni siquiera ellos supieron el gravísimo error que cometieron. Con el tiempo se dan cuenta esas personas que fueron y se circuncidaron por emoción, esas mismas personas se dan cuenta que sus expectativas solo fueron como producto de una emoción, de un momento, la emoción temporal, motivadas, y hicieron eso motivados porque por quien les mandó y les enseñó, pero mal, erróneamente. Porque la circuncisión, como el bautizo en el nombre de Yeshua, son mandamientos que son conocidos como mandamientos de identidad. Entonces, de ahí se agarran, ¿no? Pues claro, pregúntale a cualquiera que ya comience a querer tener un interés en tu fe, pues pregúntale si quiere ser parte del pueblo de Dios. Pues claro que te va a decir que sí, ¿quién no? Todo el mundo, bueno, hasta los incrédulos, no, sí, yo soy parte. Ah, ¿obedeces? No, pero sí, soy pueblo. Bueno, todo el mundo te va a decir que sí. Todo el mundo te va a decir que sí. Nadie te va a decir que no quieres ser parte del pueblo de Dios. Entonces de ahí se agarran y dicen, pues tienes que circuncidarte. Pues si se van a Éxodo y se van. Híjoles. Y todavía no entendieron. No entendieron las implicaciones espirituales de la circuncisión, que es lo más importante en la vida de las personas. Hoy en día, por ejemplo, existen muchas personas de quienes su circuncisión ha venido a ser incircuncisión, porque se alejaron del camino que habían dicho que seguirían, pero que con el tiempo se dieron cuenta de que ese camino, el camino de la verdadera fe, no fue conforme a sus expectativas, lo que en la emoción se imaginaron que iba a ser. Se dieron cuenta, se comenzaron, ya estando en el camino, comenzaron a sufrir las afrentas, justo de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Y no soportaron que la familia los despreciara, no soportaron que en los trabajos ya comenzaran a relegarlos, no soportaron las afrentas, los oprobios. Ya te cambiaste de religión, o sea, tantas cosas, tantas tonterías que dice luego la gente, que bueno, hay personas que les reclaman, que nos reclamaron, que porque ya no somos de la religión católica. ¿Y cuándo fui católico? Digo yo. No sé. Se ríe mi esposa. Pero yo no sabía, yo no conocía ni siquiera la Biblia. Me decía, es un libro y dónde está y cómo lo busco. Pero ya me reclamaban porque ya no era de la religión católica. ¿Y cuándo me enseñaron? Yo no supe. Digo, mis papás me educaban con mucho amor y les agradezco. Pero no me instruyeron una fe. O sea, es otra cosa. Y eso ellos ya lo saben. Ellos entendieron que no me instruyeron una fe, porque no la tenían tampoco ellos. Y eso no lo reclamo. Pero mi punto es que te reclaman en un sentido cuando realmente no hay motivo. Y a veces hasta ajenos, ¿no? Ajenos y te dicen, ¿no? Y cuando les preguntas si verdadera, y yo les digo una cosa, si la gente que se dice católica verdaderamente fuera católica,
dejarían de adorar a los ídolos, dejarían de estar celebrando Navidad, dejarían de hacer un montón de cosas. ¿Por qué? Porque hay una Biblia católica, pero todo eso que hacen, pues nada tiene que ver con esa Biblia. Así es de que bueno, verso 12, ninguno tenga en poco tu juventud. Esto es importantísimo. Qué importante instrucción le dio Pablo a Timoteo. Timoteo ya era maduro en su fe, sin embargo, aún era joven de edad. Y lo que Pablo le dice a Timoteo es que no permita que nadie le menosprecie por ser un joven, y lejos de que se preocupe porque la gente lo llegara a menospreciar, en lugar de ello, ¿qué dice? Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Híjole, qué importante. Pero ¿por qué se lo dijo esto? ¿Por qué le dijo, sé ejemplo, a pesar de su juventud? Porque era maduro en la fe. Tú, que eres joven, y si me escuchas, pon atención. Tu juventud no tiene necesariamente nada que ver con la madurez en tu fe. Tú puedes ser maduro en tu fe y eso va a ser justo lo que te va a permitir ser ejemplo para todos los demás creyentes en palabra, en el conocimiento de la palabra de Dios, en tu actitud, en tu conducta, tu testimonio de vida, cómo vives, cómo te conocen que eres las demás personas, las demás personas. Vas a ser ejemplo de amor. Pero, ¿en qué sentido? El amor bíblico, el amor al prójimo. Ejemplo en el espíritu. Ejemplo de fe, de fidelidad, de que eres fiel a tus convicciones y de pureza. El fundamento por el cual Timoteo debía basar su fe, su actitud, su, de ejemplo, tendría que ser la palabra de Dios. No podría ser otra. No un ejemplo que se basara en filosofías o en conceptos personales, como hoy en día muchos predicadores que pretenden ser ejemplo para muchos, pero en base a sus propios logros personales o en base a sus propias ideas cargadas de filosofías y huecas sutilezas, sino que debemos ser ejemplo para los creyentes en base a la palabra de Dios. Porque tu vida es un testimonio de lo que la palabra de Dios enseña. Y en base a eso puedes ser un ejemplo. Solamente ese es el vínculo. No tus propias ideas, no lo que andes leyendo y analizando de filósofos, etcétera, de pensamientos muy bonitos, ¿no? Eso no le sirve a la gente. Te voy a explicar por qué. Porque la palabra de Dios vincula el espíritu. Eso es lo que tiene este libro sobrenatural. La palabra de Dios como tal vincula el espíritu de las personas. Por eso, por muchos libros que te compres, ¿sí? Cristianos, de cualquier religión, judíos, de la religión que quieras, muy motivantes, no te van a servir para nada. Porque no son vinculantes con tu espíritu. La palabra de Dios es viva. Las conductas, después de haber mencionado la palabra que tiene su origen en las escrituras, todas las conductas, si quieres saber qué conducta debes adoptar para ser ejemplo,
tienes que conocer la palabra de Dios. Ese es otro aspecto también importante. Pablo le dijo a Timoteo, sé ejemplo, pero porque Timoteo conocía la palabra de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿qué era lo que conocía Timoteo? ¿Las cartas de Pablo? Si Pablo le está dando todas esas instrucciones y le está diciendo, sé ejemplo en palabra, en primer lugar, es porque Timoteo conocía todas las escrituras. Y hablar de las escrituras en el tiempo de Timoteo era conocer la Torá, los mandamientos de Moisés, el Pentateuco, los profetas, los libros históricos. Entonces, si quieres ser ejemplo, ese es tu enlace, la palabra de Dios. De esa misma manera, la conducta que describe la palabra nos va nos va a descubrir la forma correcta de manifestar el amor. Y esto generará un resultado en el espíritu que le llevará a la persona que busca ser ejemplo a los creyentes por la palabra a ser una persona fiel, teniendo en su vida una fidelidad que le va a traer pureza. Te acabo de describir justo lo que le dijo Pablo a Timoteo. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Una vez más, de esta misma manera, la conducta que describe la palabra nos va a describir la forma correcta de manifestar el amor. La forma correcta de manifestar el amor, y esto va a generar un resultado en tu espíritu que te va a llevar en busca de ser un ejemplo para los creyentes, pero un ejemplo por la palabra de Dios. Y eso te va a hacer una persona fiel, porque estás basando tu testimonio en la palabra de Dios. Y de esa manera vas a tener una vida en fidelidad. Esa fidelidad te va a traer pureza, entonces. Y para entender esto, en el Antiguo Testamento vemos que las Escrituras nos muestran el concepto de pureza en contraste con el concepto de impureza. Así de que para tener una mejor comprensión de ese aspecto, que debe ser parte de la actitud de aquel que busca ser ejemplo de los creyentes, vamos a analizar estos dos conceptos. La palabra impuro en el hebreo es la palabra tamé. Estoy hablando de las palabras que se utilizan en el Antiguo Testamento como base para poder describir esto que dijo Pablo. En el hebreo es la palabra tamé y se traduce como corromper, profanar. Y también se traduce como contaminar. Y la palabra puro en el hebreo es la palabra tajor y se traduce como ser brillante. Se traduce como no adulterado y también se traduce como inocente. ¿Ok? No pierdas de vista este versículo en donde nos dice Pablo acerca de el ejemplo para los creyentes en la palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La pureza, por supuesto que va ligada a la palabra y por eso puede ser un ejemplo. Entonces aquí ya te acabo de exponer el concepto de lo contrario. ¿Qué sería lo contrario? Tamé, en el hebreo, que es impuro y que significa contaminar. Profanar la palabra de Dios, corromper la palabra de Dios, contaminar la palabra de Dios.
Wow, ya te das una idea, si conectas, entonces te das una idea de lo radical que es este aspecto, de la pureza. Y por eso puede ser un ejemplo, pero porque mantienes la pureza de la palabra de Dios. Entendiendo el significado original de estos dos conceptos, podemos advertir con seguridad si efectivamente Dios hará cambios importantes en nuestras vidas. En ese sentido, cuando estamos en un estado de impureza, significa que no estamos caminando en la verdad, no tenemos conductas apropiadas, no compartimos el amor verdadero y no somos guiados por el Espíritu. Dios no va a obrar en quien está en un estado de impureza. ¿Recuerdas la visión de Pedro en el manto con animales impuros? Mata y come, le dijo el Señor. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, no he comido nada impuro. Yo me he guardado, yo te he obedecido, porque la palabra de Dios dice eso. La respuesta del Señor fue, no llames impuro lo que yo he limpiado. O sea, había comenzado a purificar, ¿qué? ¿Animales? No, sigue leyendo todo el capítulo 10 de Hechos capítulo 10 y te vas a dar cuenta que el Señor estaba hablando de personas. Pedro lo entiende, de inicio no entendió nada. Tuvo esa visión y no entendió nada. Pero cuando llegó a la casa de Cornelio entendió perfecto. Dijo, ahora entiendo que el Señor no hace acepción de personas. Y que se agrada de todo aquel que hace lo correcto, que hace su voluntad en toda nación del mundo. Wow. Entonces, te das cuenta de la implicación de la pureza y de lo importante que es mantenernos puros en el conocimiento de la palabra de Dios, la leche no adulterada. Pero aquellos que tienen un estado de pureza reciben la palabra de Dios y reciben la bendición de poder ser ejemplo para los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Así es de que la pureza en nuestras vidas nos fortalezca en esta esperanza, en nuestra esperanza en el Dios viviente. Amén.